Bueno, queridos amigos, hoy os voy a hablar de lo que es una ciudad islámica, de cómo está concebida, de la importancia que se le dio a las ciudades durante la Alta Edad Media, que es pues, el momento en el que se empieza a construir la mezquita Al-Jama de Córdoba, cuáles son sus elementos comunes y bueno, pues para que cuando paseemos por el casco antiguo podamos apreciar un poco más toda la filosofía que hay detrás de la construcción de una ciudad. El casco antiguo de Córdoba es patrimonio de la humanidad y es el casco antiguo, es de los cascos antiguos más grandes de Europa. Bien, pues las ciudades islámicas tienen una particularidad y es que son todas iguales, todas tienen los mismos elementos, sobre todo las que se fundaron, las que se crearon durante la expansión del Imperio Islámico, que es pues, un poco la época en la que nos encontramos. Ellos iban conquistando terreno muy rápido y iban fundando ciudades que estaban muy conectadas unas y otras. Esa fue una de las claves de su éxito, construcción rápida de ciudades y ciudades muy conectadas, porque, bueno, ellos, como hemos dicho en la charla de la historia de los Omeya, los musulmanes dominaban las rutas ancestrales bereberes, que transcurrían por los desiertos, ¿no? Entonces ellos podían comunicar sus ciudades de una manera mucho más eficaz que quizá otras gentes que no tuvieran estos conocimientos. Es decir, la ciudad, a diferencia de la ciudad cristiana, no es un conglomerado de personas que van surgiendo o se emplazan las ciudades en lugares defensivos o las ciudades estén cerca de los recursos naturales para poder sobrevivir. No. Las ciudades musulmanas se conciben y se idean antes de ser construidas. No tienen por qué estar emplazadas donde ya existía previamente una ciudad. Se conciben con una idea fundamental, una idea primordial, y es que en la ciudad surja el encuentro de sus gentes. Es decir, para que se pueda desarrollar la umma, que es este concepto que hablamos constantemente, es verdad que durante la Alta Edad Media en Europa ya existían ciudades, es verdad que luego se desarrollan mucho más en el gótico, pero bueno, alguna ciudad existía, algunas en Italia, en ciudades que quizás estuvieran más pobladas, puertos que fueran más relevantes. En Siena era una ciudad así alto medieval importante, pero la mayoría de la población en Europa vivían bajo un sistema social que era el feudal. La gente vivía del campo, vivían un poco desperdigados unos de otros y respondían a las directrices que decía un señor que era el propietario de la tierra que la mayoría de la gente trabajaba y tenían una relación pues, feudal con ese señor. Eso era la mayoría de Europa, una sociedad feudal. En este tipo de sociedades, la umma, el encuentro, pues no se puede dar porque los habitantes viven muy alejados unos de otros. Por tanto, los ideólogos de lo que hoy en día concebimos como ciudad, los ideólogos de los que posteriormente se va a convertir en una sociedad gótica, porque el gótico, una de las cosas que lo caracteriza es el surgimiento de las ciudades tal y como las concebimos hoy en día en Europa. Los ideólogos de todo esto eran los islámicos, ¿de acuerdo? Entonces, al islámico no le servía las 4 o 5 ciudades en su mayoría portuarias que existían en Europa. No les servían, puesto que su filosofía es distinta. Es decir, la sociedad islámica es
esencialmente urbanita y no se puede comprender la sociedad islámica sin el elemento urbanita que la une. Una sociedad islámica también se caracteriza por personas de distintas religiones. Es decir, no se imponía el credo musulmán, sino que se convivía distintos credos. Esto es lo que hace que sea una sociedad islámica. En la sociedad islámica conviven musulmanes, que eran los conquistadores, eran las familias nobiliarias, los que gobernaban, los califas, los emires, los visires, esos eran musulmanes, y probablemente también de etnia árabe, de raza bereber, probablemente fueran también los que mejor hablaban el árabe, y luego estaban la población conquistada, lo que vamos a llamar indígenas. Estos indígenas pues mantenían su religión, porque cuando los conquistadores llegaban a un lugar, lo que hacían era establecer acuerdos de protección. No imponían su credo, acuerdos de protección. Esto es una particularidad de la sociedad islámica. Estos acuerdos de protección consisten en que tú mantienes tus creencias y a cambio de que tú me pagues un diezmo. Es decir, los musulmanes veían a la población conquistada como una fuente de ingresos y en consecuencia pues había que cuidarles, porque si no pues acababan los ingresos. Entonces, pues estas ciudades musulmanes, estas ciudades islámicas se caracterizan porque tienen alguna iglesia, tienen alguna sinagoga. En el caso de la península ibérica, ya me estoy centrando aquí, ¿no? Sinagogas, iglesias y mezquitas. Todo eso conviviendo juntos. En el caso de la península ibérica, a los judíos y a los cristianos, que era la mayoría de la población conquistada, habría algún pagano tardorromano, también es verdad, que aquí había mucho mix de personas, pero bueno, la mayoría eran cristianos y judíos, se les llamaba dimíes, que quiere decir gentes de libro. Estas dimíes vivían en sus propios barrios, pues de dimíes cristianos o de dimíes judíos. En el caso de los dimíes cristianos, que son los que más nos interesan a nosotros, se les llamaba mozárabes. Bien, por tanto, el proceso de islamización es un conjunto, una cultura que se va fraguando como resultado de la convivencia de personas de distinto credo, pero de una misma cultura. Esta cultura se llama islamización. ¿Y qué es lo que les une a todas estas personas distintas, diferentes? La ciudad, donde reside la umma, la sociedad islámica. Tiene que dar respuesta a una serie de necesidades, ¿vale? Obviamente la primera es la necesidad defensiva. Son ciudades que están fortificadas. Bien, la ciudad musulmana, como he dicho antes, es muy similar al resto de ciudades musulmanes porque la ley musulmana es la que dice cómo tienen que ser sus calles y cómo tienen que ser sus edificios. Por tanto, sus calles y sus edificios son iguales o prácticamente iguales en todo el imperio islámico. La ley regula el espacio urbano a través de preceptos también. Y estos preceptos tienen como fin lugares prediseñados para el encuentro.
Bien, hay dos particularidades que vienen al caso a la hora de transcurrir por el casco antiguo de Córdoba. Una es no voy a enumerar todos los preceptos porque son muchísimos, pero bueno, hay dos que me parecen curiosos, ¿vale? Uno de ellos es el precepto de la fina, tal cual como se dice, consiste en una calle. Normalmente es una calle sin salida, en el casco antiguo lo vais a ver, hay algunas, hay varias, de hecho, y a lo largo de España hay bastantes. Las finas formaban parte de la propiedad privada de los vecinos que viven en esa fina. Las casas que están en esa calle, en esa fina, son los propietarios de esa calle, donde se reúne la comunidad de vecinos. En el caso de las ciudades musulmanas se llama fina. Esto no existía antes, luego esto deriva en el patio de vecinos. Las ciudades cristianas se reunían en plazas y en la plaza no tiene por qué ser propiedad privada de las casas que rodean la plaza y tampoco es un lugar donde solo se encuentran los vecinos que viven en la plaza. En las plazas hay mercados, en las ciudades cristianas de la Alta Edad Media había mercados, estaba la iglesia, pero nada más. Esto no, esto es el concepto de lo que es el patio de vecinos, de lo que es la corrala. Vale, pues la primera corrala que tenemos es este concepto, que es una calle, que es la fina. Luego, como veis, la trascendencia que tuvo este concepto, ¿no? Tuvo una trascendencia que hoy en día lo podemos seguir viendo en las ciudades. Sigue existiendo el concepto, por lo menos. Y luego también, pues, la casa musulmana tipo. La casa musulmana tipo se llama casa patio familia. Otro de los preceptos que dicta la ley musulmana es cómo tiene que ser la casa patio familia. Os voy a leer un fragmento del Corán que dice cómo tiene que ser esto, ¿no? Dice Mahoma: el interior de tu casa es un santuario. Los que violen llamándote cuando estás en él faltan al respeto que deben al intérprete del cielo. Deben esperar a que salgas de allí. La decencia lo exige. Vale, estos son los versículos 4 y 5 del libro 49 del Corán, por si los queréis buscar. Cuando empiezan a expandirse, ellos vienen de una sociedad, como he dicho, bereber, es una sociedad nómada, por tanto no tenían un modelo de casa, no tenían un modelo de domus. ¿Y qué es en lo que se basan? Pues obviamente en lo mejorcito, ¿no? En la domus romana, que primero era la más abundante y segundo era la que atendí, la mejor diseñada. Vale. Pero la casa patio familia, aunque está basada en la domus romana, es decir, es una casa distribuida alrededor de unos patios, ¿vale? Esto es igual. Está concebida para que habite en ella una familia, entendiendo familia, concepto romano de familia, como un propietario, su mujer, sus hijos y los sirvientes. Punto final. Ya no hay más familia que habite dentro de la domus romana. Sin embargo, la familia musulmana contempla muchos propietarios de distintas generaciones, es decir, el abuelo, el tío abuelo, el yerno, el hijo y el bisnieto. Todos ahí metidos, con sus respectivos parejas, cónyuges, con sus respectivos hijos, con sus respectivos sirvientes. Es decir, la casa patio familia está concebida para que vivan muchísimas más personas dentro de ella. Luego también la casa patio familia es una casa que debe ser hacia adentro. Es decir, los patios, al igual que en la domus romana, sirven para la distribución de las estancias, sirven para ventilar las estancias a través de las ventanas, sirven para iluminar las estancias a través de las ventanas. Pero de ninguna manera se plantea a uno tener ventanas hacia el exterior,
porque se cuida mucho la privacidad de la familia. Es decir, lo que pasa en casa y forma parte de nuestra privacidad. El vecino no se tiene que enterar de nada. Y si tenemos alguna ventana que da al exterior, la ley musulmana dice que la tenemos que cubrir con una celosía para que puedas ver lo que hay fuera, pero que los de fuera no puedan ver lo que hay dentro. Y esta ventana tiene que ser muy pequeña. Entonces, hay veces que nos encontramos ventanas en las casas patio familia, pero estas son muy pequeñitas y en origen estaban cubiertas por celosías. La domus urbana tiene lo que se llama un zaguán en español, en latín se llama vestibulum, que era como una entrada así amplia, ¿no? Y desde fuera, si vais a Pompeya lo veis, desde fuera, desde la calle, incluso ves el primer patio interior donde estaba la fuentecilla. Porque bueno, a los patricios romanos y demás les gustaba mucho que el viandante, el que pasaba por ahí, viera pues las riquezas que uno tenía en el interior. Vale, la casa patio familia esto se lo carga. No quieren que desde ninguna manera nadie vea lo que hay dentro. Entonces se cargan el vestíbulo romano y le meten unas arquerías, le meten unos fustes de unas columnas con unos arcos para que sea imposible ver lo que hay dentro desde el exterior. Bien. Bueno, pues ahora ya estas son dos particularidades que me hacía ilusión compartir con vosotros. Pero bueno, lo que hay que saber y lo que es los elementos comunes que tienen todas las ciudades musulmanas. Uno de ellos es lo que se llama alcazaba. Alcazaba quiere decir pues recinto fortificado. Era un recinto fortificado dentro de la ciudad, que también estaba fortificada. Había dos murallas, la exterior y la interior. Vale, pues la alcazaba es donde estaba el alcázar, que era la residencia donde vivía el que gobernaba la ciudad, ya sea un emir, un visir, que son príncipes locales, o un califa, que sería como el rey, ¿no? Dependiendo también del rango, pues el alcázar era más lujoso o menos lujoso. Y luego la alcazaba estaba llena de edificios que estaban dedicados a la administración de la ciudad. Y en esos edificios pues había muchos funcionarios que vivían dentro de la alcazaba. La alcazaba también servía cuando en un momento de ataque la gente se metía dentro de la alcazaba. Era el recinto más seguro y más fortificado. Yo os invito a visitar la alcazaba de Málaga, que está bastante intacta y se pueden ver, ¿no? Que tiene unos baños, tenía como todos los elementos de una ciudad en pequeñito, la alcazaba. Cuando empieza a ser emirato, pues la alcazaba era donde estaba pues el Alcázar de Córdoba, que se puede visitar, y además desde el Alcázar había un túnel subterráneo hacia la mezquita Al-Jama, y era donde los emires iban los viernes a rezar, y en vez de ir por la calle y que todo el mundo les viera y probablemente les quisieran tocar y generar un revuelo enorme, pues iban por debajo de la tierra y aparecían ¡pum! Al lado del mihrab en la mezquita. Bueno, pues rodeando la alcazaba estaba
la Medina propiamente dicha, ¿no? Que es la ciudad, con sus barrios residenciales, de dhimíes, de mozárabes, de musulmanes, de gremios, todos juntos, con estas calles angostas, con estas calles que son la fina, con este enjambre, ¿no?, de casas. También se encontraba el zoco, que era el lugar de donde se comerciaba. Se encontraba la mezquita Al-Jama, es decir, la gran mezquita de la ciudad. La mezquita que solo se abría los viernes para que se reuniera la umma y rezaran todos juntos. Existían los baños árabes muy grandes que daban, pues ahí se bañaba todo el mundo, en el mismo sitio. Las madrasas donde se enseñaba el Corán, etc. Y luego, alrededor de la muralla de la Medina, estaban los arrabales. Los arrabales eran aquellos barrios, barrios enteros, se construían extramuros, porque era donde se llevaban a cabo actividades malolientes, contaminantes. A lo mejor había arrabales de personas enfermas que tenían la lepra, o gente que no la querías tener dentro de la muralla. Hay arrabales hoy en día que siguen existiendo, que son muy famosos. En España no queda ninguno original, pero bueno, en Fez, en Marruecos, queda el barrio de los curtidores, los que tintaban y los que hacían las pieles, que no sé si habéis estado, pero que huele fatal, y yo entiendo perfectamente que por ese olor que emanan los procesos de curtir las pieles, pues se llevará fuera de la ciudad. Y es un barrio que, si no lo conocéis, pues os invito a ver para que veáis cómo era un arrabal en la época alto medieval, porque era igual, ¿no? Apenas ha cambiado. Como veis, son ciudades, es muy fácil explicarlo, tienen estos elementos comunes, difieren en concepto de las ciudades cristianas, y hay que decir que los primeros que idearon esta forma de vivir urbanita, donde uno se relaciona con los miembros de su comunidad, pues viene del Islam. Así que os invito a que os perdáis por las calles del casco antiguo, que observéis las casas que siguen en pie, observéis, y luego quiero que me escribáis y me digáis si habéis encontrado alguna que siga la planta de casa, patio, familia, porque hay algunas que no las han tocado para nada, y que me digáis cuál es y por qué pensáis que eso es así, y por qué pensáis pues que ha sido modificada, ¿no? O qué modificaciones han podido sufrir, y que me mandéis fotos de alguna fina que os vayáis encontrando por el camino.